En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, que esto me basta. Amén. Muy bien. Las últimas palabras de la Biblia, que son las últimas palabras del Apocalipsis, capítulo 22, dicen esto, a partir del versículo 17. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga, que diga, ven. El que tenga sed, que se acerque. El que quiera, recibirá gratis agua de vida. Lanzo una advertencia para todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. El que da testimonio de todo esto, dice, sí, voy a venir pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Estas son las últimas palabras del Apocalipsis y las últimas palabras de la Biblia. Entonces se pueden aplicar tanto al Apocalipsis como a toda la Biblia. ¿Y cuál es el sello de la Biblia? El que da testimonio de esto dice, he aquí que vengo pronto. He aquí que vengo pronto. Y luego hay una respuesta del Espíritu y de la Iglesia, porque nos dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, y el que pueda oír que diga, ven. Después de que Jesús dice, he aquí que vengo pronto, otra vez el Espíritu y la novia dicen, amén, ven, Señor Jesús. Y termina el apóstol Juan con esta bendición, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Ven, el retorno de Cristo es un tema polémico que no debería ser en el entorno de la fe. El mismo problema que ya hablábamos, como se desmitificó el misterio de Jesús, pues antes se tuvo que haber convertido en mito. No, eso es un cuento, que Cristo va a volver, que va a haber un fin del mundo. Luego nos inventamos argumentos absurdos, necios. No, el mundo se acaba para el que se muere, ¿no? El que se muere se acaba, punto. El mundo sigue. Pero este mundo pasará. Este es un mundo que pasa. Este no es un mundo eterno, no existe desde siempre y para siempre. Y tiene que llegar a un fin. ¿Por qué tiene que llegar a un fin? Por simple razón lógica. Todo lo que tiene un inicio tiene un fin. Todo. Si veo el cabo de una cuerda, una punta, y lo empiezo a jalar, necesaria e indispensablemente hay otro cabo. Hay un momento donde termina, sea en 1 metro, en 10 kilómetros o en 1000 kilómetros, pero esa cuerda necesariamente tiene que acabar. El universo, incluso a nivel científico, se habla que tuvo un principio, el Big Bang, que es una teoría propuesta por un sacerdote, el padre Lemaitre. Para los que acusan que la iglesia odia la ciencia y tonterías de esas, absurdo. Este sacerdote científico fue el que describió la teoría del Big Bang. Observó el brillo de las estrellas y se dio cuenta que cambiaba día con día, digámoslo así, se perdía un poco de brillo cada día, cada medida, ¿no? Con aparatos muy precisos y demás. ¿Qué significa? Pues que a cada día las estrellas se van alejando. ¿Qué significa si le damos para atrás? Que ayer estaban más juntas, antier más juntas, anteantier más juntas, y tenemos que llegar a un punto donde estaba toda la masa y toda la energía en un solo lugar para dar inicio a esto. ¿Cómo se le llama? Gran explosión, Big Bang. Vale. ¿Y qué dicen los que proponen esto a nivel científico? Se va a seguir expandiendo el universo hasta que se vaya enfriando porque se van apagando las estrellas, o como si fuera un elástico,
del Big Bang, va a haber un para atrás, donde se va a volver a juntar todo y ahí va a terminar todo. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Quién sabe? A nivel científico, si esto fuera lo que sucediera. Por revelación divina sabemos que este mundo va a terminar. Y el apóstol San Pedro nos dice que va a ser consumido por el fuego, todo el universo tal cual lo conocemos. Este mundo en el que estamos, que necesariamente incluye todo el universo, pasarán para dar lugar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay cierta discusión sobre si el retorno de Cristo coincidirá con el fin del mundo, porque hay una propuesta que algunos santos padres, santos de los primeros siglos, hacían, de que Cristo va a venir a hacer el juicio final y luego pasará un tiempo, el Apocalipsis así lo dice, 1000 años, en este mundo, pero ya sin pecado, hasta que luego todo sea consumado y ya solamente exista el cielo nuevo y la tierra nueva. A mí me parece, y como no es algo así que la iglesia haya precisado con cronómetro, vamos a decir, a mí me parece que el juicio final y el fin del mundo van a coincidir. O sea, el retorno de Cristo, juicio final y fin del mundo. Al leer la Escritura, la iglesia reconoce que habrá un fin. En el catecismo de la Iglesia Católica esto se habla. El problema es que no se enseña, pero esto se habla. Entonces, ¿va a haber un retorno de Cristo para el juicio final? Sí, esa es una certeza. ¿Va a haber un fin del mundo? Sí. Y se va a pasar a esto que se llama cielo nuevo y tierra nueva, donde el mal no existe ya. Sí. Habrá un infierno eterno, coexistirá con ese cielo nuevo y tierra nueva, pero ya sin una relación en cuanto a que no habrá un riesgo para las almas salvadas de ser condenadas ni viceversa. Tan forma parte de lo nuclear de la fe que cada domingo decimos: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Nos pasa de noche, pero cada domingo lo decimos. Y según con mucha fe, sí, yo creo. Pero a la hora que discernimos el significado, no es cómodo, digamos. No es cómoda esta verdad. ¿Por qué? Lo mismo que decíamos de la muerte. Nos es incómodo pensar en la muerte, en el hecho que hay un fin para mí. Más difícil nos es pensar que habrá un fin para todo. Y ahora el fin lo podemos entender como terminación, se acabó, pero también como culminación, ha llegado el fin. ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin del universo? Bueno, todo esto pasará. La iglesia, como dice el Apocalipsis al final, espera este retorno de Cristo. Lo espera, lo aguarda, está ansiosa porque ya suceda. Tan así que todos los días en la misa decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Muerte, resurrección, retorno de Cristo. Nos quedamos a veces con esa venida actual, que es bonita, pero que no revela la realidad de toda la cosa. Ay, sí, Jesús, ven a mi corazoncito. La iglesia está clamando por el retorno último, por el juicio final, por cuando venga lleno de gloria y de majestad. Ese es el ven que la iglesia clama y suplica. ¿Por qué? El espíritu y la novia. En esta dimensión esponsal, la iglesia ama y desea a su amado. Pero como veíamos en el Cantar de los Cantares, quiere que ya se dé esta entrega plena y total. En esta unión esponsal de Cristo y la iglesia, y esa unión plena, total y perfecta se dará en el retorno de Cristo. Por eso la iglesia clama. El evangelio de hoy en la misa trata de eso. Y al final el Señor aclara: en cuanto al tiempo nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Si nadie sabe el día ni la hora que nos toca,
estar preparados. Estar preparados. También lecturas que leíamos por estos días, decía que iba a ser como en los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, hasta que el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, curiosamente, habrá señales que cada vez nos hablarán más claramente de este retorno. Oirán hablar de guerras y rumores de guerras, terremotos, inundaciones, etc. Ahorita voy a hablar de las señales principales. Cuando oirán hablar de guerras, rumores de guerras, terremotos, inundaciones, no falta quien diga, siempre ha habido. Sí, siempre ha habido. Y mientras o hasta que Cristo vuelva, seguirá habiendo. ¿Cuál es la cosa? Que los signos proféticos son no totalmente claros hasta que se cumplen. ¿Sí? Hasta que se cumplen. Es decir, mientras no se cumpla estos signos, terremotos, inundaciones, guerras, nos van recordando, hey, acuérdate que va a haber un fin, tienes que estar preparado. Acuérdate que va a haber un fin, vas a estar preparado. Pero cuanto más se acerca al cumplimiento, esos signos son más intensos y en consecuencia más claros. ¿Se entiende esto? Hasta que sean estos signos que preceden inmediatamente, o más bien que dan cumplimiento al signo tal como lo anunció Jesús, allí ya no habrá duda. ¿Cuáles son los signos principales? Que ya nos hablan no de un recordatorio de que algún día volverá Jesús, sino que nos aseguran la inminencia de este retorno. ¿Cuáles son los signos que nos dicen ya? Principalmente 3. Esto viene en el catecismo. Lo voy a leer y ahorita lo barajo. Número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. Fíjense, a veces decimos, es que vamos a construir el reino de Dios. Y tenemos la idea falsa de que si nos esforzamos en ser más buenos y le decimos a toda la gente que sea buena y decimos todos juntos vamos a luchar y conquistar la justicia, ya alcanzamos el reino de Dios. Dice el catecismo que cada vez que nosotros pensamos que por nuestras buenas obras, por la mejora de nuestra vida, vamos a hacer que ya el reino de Dios esté aquí, eso es una impostura. Eso es falso. Ojo. Número 677 del Catecismo. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. ¿Se acuerdan que Jesús siguió el camino de Israel? Por eso tuvo que ir a Egipto y luego volver de Egipto a la Tierra Santa, para que se cumpliera la profecía de Egipto, llamé a mi hijo.
De la misma manera, la iglesia tiene que seguir el camino de Jesús. Y así como Cristo murió y resucitó, la iglesia en toda su historia tiene que sufrir persecución, morir para resucitar. Es decir, el instante antes de que Cristo vuelva, va a parecer que el malvado por fin ha destruido a la iglesia. Va a parecer, no es así. Porque en algún lugar del mundo habrá fieles cristianos y en algún lugar del mundo ese último día se va a celebrar la Eucaristía. Porque la promesa del Señor es estar hasta el fin del mundo y que los poderes del infierno no van a prevalecer. Pero en la apariencia, el enemigo supondrá que habrá vencido a la iglesia. Porque la iglesia tiene que seguir a Cristo en su muerte. En la cruz parece que el enemigo venció a Jesús, aunque es exactamente lo contrario. Otra vez, la película La Pasión de Cristo refleja esto de manera muy acertada. Al momento en el que Cristo muere y suceden todas estas cosas alrededor de la muerte de Jesús, de repente hay una escena donde se ve al demonio gritando desesperado, hundiéndose en el infierno. Porque el demonio quería llevar a Jesús a la muerte porque pensaba que con eso iba a vencer. El chasco se lo llevó de que Jesús muere y el demonio es quien resultó vencido, ¿no? De igual manera, en la vida de la iglesia parecerá que la iglesia fracasa, que la iglesia desaparece. Parecerá, no será así. En algún lugar del mundo se celebrará la misa y habrá fieles que conserven la fe verdadera. En ese momento Cristo volverá. En ese momento Cristo volverá a juzgar a vivos y muertos con un juicio terrible y majestuoso. Porque a Él le ha sido dado el nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Y toda lengua, incluso los no creyentes, proclamarán: Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces la iglesia seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. El reino, atención con esto, el reino no se realizará, por lo tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia. No, si es que cuando ya nuestro plan pastoral llegue a tope, toda la gente de nuestra diócesis y de todo el mundo van a ser bien buenos y el reino de Dios habrá llegado. No, no es un triunfo histórico de la iglesia. Eso no significa que no tenga que haber planes pastorales, yo no estoy diciendo eso. Lo tenemos que hacer para evangelizar porque es el medio de la salvación. La palabra afirma que Dios quiso salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Nos toca predicar, anunciar el evangelio, pero no es el triunfo de la iglesia el que logrará que el reino de Dios aparezca. Sigo leyendo. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de esta última sacudida cósmica de este mundo que pasa. ¿Sí? ¿Cuáles son los tres signos principales? La gran tribulación, que es la persecución más sangrienta contra los creyentes en Jesús, como nunca ha habido ni volverá a haber. Papa Francisco muchas veces ha dicho durante su pontificado: hay más mártires el día de hoy que en toda la historia de la iglesia. Pues eso se parece mucho a lo que va a ser la gran tribulación, pero todavía no es. ¿Por qué? Porque al menos hoy nosotros podemos profesar nuestra fe de manera pública. Todavía. Entonces la gran tribulación, esta persecución, este sufrimiento cruento, generalizado, el peor en cuanto a crueldad de todos los que ha habido.
La gran apostasía. La apostasía es la renuncia total a la fe, a la verdad. Lo pongo a manera de pregunta. ¿Estamos ya en ella? Solo lo pongo a manera de pregunta. Y menciono dos casos. En Alemania, hace como 4 o 5 semanas, un sacerdote, un párroco dijo: yo no creo en Dios, no creo en la fe católica, renuncio a mi ministerio. Pongo otro caso. Hace unos 5 o 6 años, el feminismo empezó a promover movimiento de apostasía colectiva. El primer lugar que se hizo aquí en México fue en Zacatecas. El día de la marcha feminista dijeron dirigentes: toda la que esté en contra de haber sido bautizada, aquí frente al obispado de Zacatecas le vamos a dar una hojita donde usted le diga al obispo que renuncia a la fe católica y exige que se borre su nombre de los libros de bautismo. Una apostasía formal, formal. La petición absurda, porque si estás bautizado, eso imprime sello, y el borrarte de un libro no te desbautiza. Pero la apostasía formal sí te saca de la comunión con la iglesia. Bueno, otro caso, esta semana, si mal no recuerdo, el martes, un sacerdote que es de los 2 asesores teológicos de la Conferencia de Obispos de Alemania, de los 2 principales asesores teológicos. Uno de ellos esta semana dijo: no creo que Dios se haya hecho hombre. Es un absurdo. Tantos millones de años que ha existido el universo para pensar que de repente Dios quiso venir a hacerse hombre y ya. No creo en eso. Bueno, eso lo dijo el martes. Al día de hoy sigue siendo asesor teológico de los obispos alemanes. Los obispos alemanes le encargaron formular una nueva moral sexual, donde lo que antes era pecado ahora ya no sea pecado, y que él explique cómo se va a alcanzar eso. Y sigue siendo maestro del seminario en la clase de teología fundamental. Y nadie le ha dicho nada. Me refiero a los obispos, que son responsables de custodiar la fe. Otra pregunta: ¿la Iglesia Católica sigue siendo católica en la fe? ¿Qué quiero decir? Católico significa universal. Se dice que la Iglesia es católica en varios sentidos. Está en todo el mundo, pero en todo el mundo cree lo mismo y tiene todos los medios de salvación, que son los sacramentos. Por eso se llama católica. Pero particularmente sobre el tema de la fe. Hemos hablado de la resurrección de Cristo en la carne. Estamos hablando ahora del retorno de Cristo. Yo he hecho la prueba a dar retiros a servidores y les hago la pregunta: ¿va a haber juicio final? ¿Va a haber fin del mundo? No. Sí, no. ¿Cristo resucitó en su cuerpo físico? Sí, no. Algo tan fundamental que está en el credo, de una parroquia a otra, y a veces en la misma parroquia, no creemos lo mismo. Me dice un amigo que ha tenido un cambio de vida maravilloso, sorprendente, lo he ido acompañando. Dice: no, hombre, fui a confesarme en X lugar, hice mi examen de conciencia, me estoy confesando pecados mortales, objetivamente pecados mortales. Y el padre me dijo: no, eso no es, ni es pecado. Mientras haya amor. Y entonces, si yo voy y me confieso aquí, me dicen que sí es pecado, y voy y me confieso acá, me dicen que no es pecado, no hay fe católica. ¿Qué quiero decir? No es la misma fe, y por eso no es la misma moral. Ahora, como ya vimos en este sacerdote alemán que acaba de renunciar a la fe, el problema más grave no es la inversión moral, lo que antes era bueno ahora es malo y viceversa, sino que terminas descalificando la divinidad de Jesús. Porque si Él fuera Dios, lo que dije al inicio, Él sigue siendo Dios, lo que dijo es verdadero, sigue siendo verdadero, perfectamente válido y me obliga de forma vinculante. Pero si no es Dios, pues como me venga en gana.
Da lo mismo. Y renuncia a la fe y no es destituido. Déjame acabo, porque tengo poquito tiempo. Entonces, la gran apostasía es la renuncia a la fe. Y vuelvo a la pregunta, ¿hay fe católica? Las personas que quieren comulgar de rodillas, actualmente la legislación no obliga a comulgar de rodillas o de pie. La legislación universal y en la diócesis de Saltillo no obliga. A nivel universal se propone que se comulgue en la boca y da la posibilidad de comulgar en la mano. Esa es la legislación universal desde el Papa Juan Pablo II. Pero hay el derecho a comulgar de rodillas y en la boca. ¿Y por qué se le niega a los fieles que quieren hacerlo así? Y a veces de forma grosera. O no se les da la comunión, o sea, párate. ¿Por qué? ¿Qué no es Dios al que te estoy dando? Y si es Dios, ¿qué tiene de malo que yo tenga un gesto externo de adoración? ¿Por qué te incomoda? ¿Me entienden? Insisto, está la legislación de la iglesia que permite esto y otro. Pero ¿por qué lo que más se acerca a la expresión de la devoción y adoración molesta tanto? ¿Por qué? Esa es la gran apostasía. Y el reinado del anticristo. Pero bueno, me detengo un poquito en lo de la gran apostasía. En la carta... No, el reinado del anticristo, ya lo dije, pero me detengo y voy a pasar al reinado del anticristo. En la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, primero, vamos a ver esa. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2 y siguientes. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por la comezón de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Palabra de Dios. Arrastrados por sus propias pasiones, buscaré maestros que se acomoden a lo que a mí me agrada. Es que vivo en adulterio, no quiero dejar el adulterio. En esta parroquia el padre dice el adulterio es pecado, pero acá me dice amor es amor. Y tú puedes comulgar porque el amor Dios nunca lo va a despreciar. ¿Dónde está la comezón de oír novedades? Acá. Me hago con porque los hombres no soportarán la sana doctrina. A ver, la sana doctrina, nosotros, los que estamos aquí somos pecadores. La sana doctrina nos puede incomodar. ¿Por qué? Porque nos va a pegar o en este aspecto o en este o en este. A todos. Sí, guau, así es cierto, ya la regué en esto, ya la regué en aquello, ya. Y qué bueno, porque nos interpela y para eso es, para hacernos libres. ¿Dónde está el problema? En que hoy se quiere proponer una doctrina a modo. Me he esmerado mucho en esta semana para compartir doctrina católica con ustedes, no enseñanza del Padre Vicente. Eso sí está, por ejemplo, ahorita que dije, yo pienso que juicio final y retorno de Cristo y fin del mundo va a ser lo mismo. Eso lo dije como una opinión mía y en la opinión podría yo equivocarme, pero aclaré, esto es de Vicente. En la gran mayoría de las cosas me he esmerado por enseñar lo que la iglesia enseña, porque eso es lo que le toca al sacerdote. Si el sacerdote estuviera llamado a compartir sus ocurrencias, pues entonces estamos peor que protestantes, porque el protestante, la base del protestantismo es el libre examen de la Biblia. Y entonces decían, es que está malo que un papa diga cuál es la fe. ¿Y cuál pasa con el libre examen? Que cada quien se convierte en su propio papa. Es que yo digo que mejor esto, no, yo digo que lo otro, yo digo que aquello. Ese protestantismo ha infiltrado la Iglesia Católica.
Es que la Santa Madre Iglesia enseña esto, esto, esto y esto. Me dijo un muchacho que está en el seminario, que empezó a decir, un maestro, sacerdote muy afamado, no aquí, en otro seminario, sacerdote muy, no, es que esto y esto, no, ni es verdad siquiera, ni importa, que no sé, y empezó a decir contra Jesucristo en realidad. Y dice que estaban discutiendo con los jóvenes, que sí, que sí, no, con los seminaristas, y uno se levanta y dice, ¿y qué dice la iglesia, padre? No, ¿qué dice usted? ¿Qué dice la iglesia, padre? Y se quedó. Ahora, hay un principio filosófico que se llama de no contradicción. Esto es importantísimo en el tema de la verdad. ¿Qué dice el principio de no contradicción? Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. O eso no es al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Si son diferentes aspectos, pueden ser o no ser. Esta agua puede ser transparente y fría, transparente y caliente, colorada y fría, colorada y caliente, pero no puede ser transparente y de color. O es una o es otra. Si la hija resulta embarazada, hija, ¿estás embarazada? Poquito. O sí o no. Y entonces no puede haber contradicción de ser y no ser. Ojo. Porque cuando digo, ¿y qué dice la iglesia? Hay un principio, no me acuerdo si desde el siglo IV o V, San Vicente de Lérins definió una regla para saber lo que es fe católica, que es lo que ha sido creído siempre, por todos y en todo lugar. Por el principio de no contradicción, si la iglesia ha definido hoy esto es, la iglesia no puede decir ahora, no, siempre no era. Si eso sucediera, necesariamente uno de los puntos es falso y el otro verdadero. Necesariamente. Le preguntaron en 2019, si mal no recuerdo, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿se pueden bendecir parejas homosexuales según la fe católica? Y dijo la Doctrina de la Fe, no se pueden bendecir, por estas razones. Le vuelven a preguntar a la Doctrina de la Fe el año pasado, ¿se pueden bendecir? Sí se puede. Necesariamente, una de estas afirmaciones es verdadera y la otra falsa. Lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga. No se puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. ¿Queda claro esto? Primera de Timoteo. Perdón, alguien, una sola persona que recoja todos los trastes porque ya se acabó el servicio. Ya están entregando y todo lo que son vasos y cosas así, hay que llevarlos. Entonces si alguien los junta, porque ya tienen que estar entregados. Digo, pueden ser 2 personas, no pasa nada. Pero vamos a seguir el tema de todas formas. Lo que es desechable, pues no hay problema. Es desechable, lo que sea suyo, pues tampoco. Bien, volvemos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y siguientes. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús,
nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Palabra de Dios. La apostasía de la verdad es este otro de los signos que claramente hablan del inminente retorno de Cristo. Y el otro que habíamos mencionado, el tercero, el reinado del anticristo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no permitáis que vuestro ánimo se altere por cualquier cosa, ni os alarméis por ciertas manifestaciones del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que el día del Señor es inminente, que nadie os engañe de ninguna manera. El primer domingo de Adviento, no me acuerdo de cuál ciclo, no sé si va a ser este próximo, aparece esta lectura. Y aquí donde terminé hoy, termina esa lectura. No se inquieten si les dicen que el retorno de Cristo es inminente, que nadie los engañe de ninguna manera. Ahí termina la lectura. Y a mí me parece inadecuado que termine ahí. ¿Por qué? Porque esto que está diciendo San Pablo es introducción para lo que sigue. A ver, que nadie los engañe por alguna manifestación, por alguna palabra que les haga suponer que la venida de Cristo es inminente. Que no los engañen. Primero tiene que venir la apostasía. Entonces ya tiene sentido todo el texto, ¿me entienden? O sea, Pablo dice, no se dejan engañar porque todo el rato les van a decir, ahí viene, ya viene, ya viene. A ver, no, primero tiene que venir la apostasía. Ya hablamos de la apostasía como el segundo de los signos que precederán de forma inmediata el retorno de Cristo. Tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamarse a sí mismo Dios. ¿De quién está hablando? Del anticristo. ¿De dónde viene la palabra anticristo? De las cartas de Juan. Juan le llama al anticristo al que niega que Jesucristo vino en la carne. Lo que dijo el Padre el martes pasado. Dios no vino en la carne. El que niega que vino en la carne es el anticristo. El mismo Juan nos dice, han venido muchos anticristos y han salido entre nosotros. El cardenal San John Henry Newman decía que a lo largo de la historia ha habido anticristos. Y toca desde el rey Antíoco Epifanes, luego menciona a Mahoma, sin decir su nombre, luego habla de Napoleón, y dice, cada anticristo es más parecido, es figura del anticristo con mayúscula que vendrá. Entonces, ¿vendrá un anticristo? Sí. Muchos anticristos también, pero habrá uno que es el titular. El catecismo no dice expresamente que se trate de una persona, puede ser de un sistema político-económico, pero, según el Apocalipsis, se trata de un hombre y es el que tiene la cifra 666. Será como tal una persona humana, quien, según la Escritura, esto que acabamos de leer, el hombre impío, el hijo de iniquidad, está hablando de una persona. Será tal el anticristo. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando.
Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora lo retiene, entonces se manifestará el impío. Hay algo que lo retiene. Desde que Pablo escribió esto, dijo el misterio de impiedad, otros traducen iniquidad o maldad, ya está actuando. ¿Por qué usa misterio de iniquidad? Cuando se habla de misterio divino, el misterio de Dios, este se va revelando progresivamente hasta que se revela el misterio descaradamente en el misterio pascual del Señor. O sea, cuando Jesús muere y resucita, el ser de Dios ha quedado manifestado así, abiertamente. Esa es la revelación del misterio del bien, del misterio de Dios. ¿Queda claro? De la misma manera, el mal se manifestará antes del retorno de Cristo, con una claridad que hoy mismo no nos alcanzamos a imaginar. Ahora, ¿por qué dice lo que ya comentaba hace rato, que será como en los días de Noé? La gente comía, bebía, se casaba. O sea, va a parecer normal al mismo tiempo que estoy hablando de signos que no son normales. ¿Por qué va a parecer normal? Porque de poco a poco van a ir apareciendo estas cosas al punto de que nos parezcan normales. Ejemplo, el adulterio. Hace 40 o 50 años era adulterio diagonal divorcio, al revés, divorcio diagonal adulterio. Nos parecía impensable hace 50 años. Y cuando un matrimonio se separaba, aún antes de irse a vivir con alguien más, era un escándalo. Y había sentido. Ya hablé que la separación puede ser lícita en ciertos casos, pero era algo que escandalizaba. Peor si esta persona se iba a vivir con alguien más. Pero de poco a poco se fue haciendo normal. Y hoy lo anormal es que sigan juntos. Siguen juntos. Estás aguantando. Y viene este tema del divorcio, diagonal adulterio. No siempre divorcio es adulterio, pero muchas veces me divorcio, me voy con alguien más, etc. Okay. Pero luego aparece el tema del aborto. A ver, hace 50 años en México, que alguien fuera por las calles, ahí tengo una foto ahí guardada, está una mujer con su hija y las dos sosteniendo un cartelón que dice: estoy luchando porque mi hija tenga el derecho al aborto que yo no tuve. O sea, hija, te quise matar pero no pude, me disculpas. Tú sí vas a poder matar a tus hijos. O sea, es que estas ideologías se anulan a sí mismas. Y aún así va creciendo en aceptación. De igual manera, la persecución va a ser a lo mejor tan de a poco o tan de a mucho, que llegue el momento en el que se acepte. Oye, ¿qué? Como fue en la Roma en algún momento. Oye, ¿por qué están quemando allá? Un cristiano. Entonces, por eso será como en los días de Noé, ¿me entienden? O sea, aunque sea tanta crueldad, el misterio de iniquidad parecerá normal, porque la decadencia y la perversión en el ser humano, en su mayoría, no en todos, habrá alcanzado niveles insospechados. Entonces aparecerá el impío, pero atención con lo que sigue: a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Palabra de Dios. Todo esa crueldad que el demonio va a manifestar para creerse que por fin se ha convertido en el rey del mundo, humillantemente será anulada de un instante a otro con el retorno de Cristo. Por eso dice el soplo de su boca. ¿Qué es? Este fue mi soplo de la boca. Bueno, para el Señor va a ser suficiente para aniquilar al impío. Por eso, quien está en Jesús está del lado correcto de la historia y no tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer. Que nos quede claro. No hay razón para temer. Cristo ha vencido y nos participa de su victoria.
La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. La apostasía no solo toca la fe, la verdad de fe, sino la verdad natural. Hace 3 años, un chico de la Universidad de Nueva York publicó en sus redes sociales: el hombre es hombre, la mujer es mujer. Así, literalmente lo que yo estoy diciendo, lo expulsaron de la universidad por agresivo, violento, intolerante y todos los epítetos que le podamos poner. Gana este individuo apodado Wendy en la Casa de los Famosos y alguien publicó: por segunda vez gana, ganó Wendy y luego ganó Mario Besares, por segunda vez gana un hombre este concurso. Y se le fueron encima. Hubo una conductora que dijo: tú tienes que ir al psiquiátrico porque estás diciendo que Wendy es hombre. Este mismo individuo saca un video donde Wendy dice: pues yo soy hombre. No puedo ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Entonces el atentado no es solo contra la verdad revelada, sino contra la verdad más obvia y natural. Por eso dice: los que se van a condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Palabra de Dios. Estas cosas que hemos mencionado, que si no tenemos fe cristiana parecen de terror, no son de terror. Clave para interpretar todo esto: cuando estas cosas empiecen a suceder, estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. El cardenal Newman dijo: más vale equivocarse 1000 veces pensando que Cristo viene y no venga, que equivocarse una vez pensando que no viene y que Él ya esté llegando. No es un error nunca esperar fervientemente el retorno de Cristo. San Vicente Ferrer, siglo XIII, fue un gran promotor del retorno de Cristo. Ya viene Cristo, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Tanto que a este santo le apodaban el ángel del Apocalipsis. Y predicaba muy fuertemente y lograba conversiones impresionantes. Se equivocó. No se equivocó. San Pedro dice en una de sus cartas: si se retrasa el Señor en su retorno, no es que se haya olvidado de su promesa, es que les está teniendo paciencia a ver si alguno de ustedes se convierte. Entonces velen, estén preparados, porque nadie sabe el día ni la hora, y veamos esta espera del retorno de Cristo en clave nupcial. La amada, que somos nosotros la iglesia, anhela con gran intensidad el retorno del amado. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a decir 3 veces: ven Señor Jesús. 1, 2, 3. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Amén.